Bueno, nos hicimos unas preguntas, ¿sí? Así que arranquemos, ¿te parece? ¿Te Vamos. gustaría presentarte vos también o ya es suficiente? Me gustaría que cuentes por ahí, antes de comenzar, que cuentes un poco también cómo están usando también esta herramienta en Arredo y bueno, y para qué puede servir, como para poner en contexto todo, ¿te parece? Bárbaro. Bueno, Cambié los roles, me hago la no, entrevistadora. es que justamente nosotras veníamos conversando desde antes para ajustar algunas cuestiones de la calculadora porque nosotros la usamos bastante, más que nada anteriormente en un panel yo estuve presentando una política que se llama Cuidar Cuidando, de derecho al cuidado, la cual, bueno, es una política de 180 días para personas gestantes y no gestantes y adoptantes, porque lo que promueve justamente la equidad en las tareas que tienen que ver de cuidado, ¿no? Entonces, creo que esta tecnología es una de las tecnologías que ayudan a visibilizar muy concretamente esta problemática. Así que, bueno, se las recomiendo que entren, usen, saquen una foto y la vean. Contanos un poco cuáles son los datos del uso del tiempo en Argentina. Bueno, primero, ahora sí, aprovecho el pie para presentar en realidad, más que a mí, a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Es un área que se creó en el Ministerio de Economía en diciembre del 2019. Estuvo a cargo de Mercedes de Alessandro hasta marzo del 2022. Yo estaba como coordinadora, entonces ambas trabajamos en esta política, en realidad en esta herramienta que es la calculadora de uso del tiempo, y es un área que existe básicamente porque las desigualdades de género explican gran parte del funcionamiento de nuestra economía con sus virtudes, con todas sus potencias y también con todos sus problemas. Si vemos lo que pasa en el decil de menores ingresos de la sociedad, en el 10% de la sociedad que menores ingresos tiene, vamos a ver que, o sea, puede ir variando según el trimestre, pero en general 7 de cada 10 son mujeres. Si vamos al decil de mayores ingresos de la sociedad, vamos a ver que 7 de cada 10 son varones. Este fenómeno, que se llama feminización de la pobreza, se explica por una desigual inserción en el mercado de trabajo por parte de las mujeres, y esa desigual inserción en el mercado de trabajo fue cambiando los motivos a lo largo del tiempo, pero en la actualidad se explica principalmente por el tema que nos convoca hoy, ¿sí? Que es justamente la distribución del tiempo, ¿no? Cómo se utiliza el tiempo y en qué medida se utiliza el tiempo para el trabajo no remunerado, para el trabajo doméstico y de cuidados. Seguramente la mayoría de ustedes sabe en qué consisten estas tareas. Estamos hablando de cuidar niños y niñas, cuidar personas adultas mayores, y cuidarlos implica trasladarlos, llevarlos a la escuela, llevarlos a otros eventos, llevarlos a otras actividades, cocinar, lavar, planchar, bueno, todas estas actividades que en Argentina, de acuerdo a la encuesta de uso del tiempo, les insumen a las mujeres muchísimas horas por día. Les insumen en promedio 6 horas y media por día, a los varones les insumen aproximadamente la mitad, pero además casi la totalidad, más del 90% de las mujeres participan de estas tareas de cuidado y los varones participan en alrededor de un 70%. Entonces, como consecuencia de esto, de estas dos variables, la participación y la intensidad horaria, lo que nos vamos a encontrar es que de todas estas horas, que son más de 120 millones de horas por día que le dedicamos como país al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el 70% es realizado por mujeres, ¿sí? Y además, si vemos cómo se distribuyen estas horas, también siempre de acuerdo a la misma encuesta de uso del tiempo, de acuerdo a cuántos niños viven en los hogares, vamos a ver que en los hogares en los que no viven niños quiere decir para el INDEC menores de 13 años, después se puede discutir qué considera cada uno un niño, pero bueno, estadísticamente, hoy por hoy, la barrera es 13, y en los hogares donde hay 0 niños de 13 años, las mujeres destinan 4 horas y 20 a las tareas no remuneradas. En los hogares donde vive al menos un niño, donde vive un niño, ¿sí? Un menor de 13 años, en promedio vamos a ver que las mujeres destinan 7 horas 40 a las tareas de cuidado. Y en los hogares donde viven 2 niños menores de 13 años, vamos a ver que este promedio se va a 10 horas y 11 minutos por día, que es más de una jornada laboral.
En la encuesta de uso del tiempo del INDEC van a poder acceder a muchos más datos al respecto. También en los informes que hacemos desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género hay muchas variables que son muy interesantes, que tienen que ver con también los momentos en los que se destinan más horas a cuidar. Vamos a ver que para los varones, por ejemplo, si comparamos esto que yo les decía de la presencia de niños en el hogar, no les hace demasiada mella, digamos, no hay demasiada diferencia entre un varón con 0 niños, con un niño y con 2 niños. Lo mismo ocurre cuando lo cruzamos con otras variables, tales como la condición de ocupación, etcétera, la condición de actividad. Pero bueno, básicamente una fuente probabilística, ¿sí? Es decir, representativa de datos respecto al uso del tiempo, es la encuesta de uso del tiempo, que la última del INDEC fue en el 2021, y además, bueno, desarrollamos esta calculadora que, bueno, que ahora ya vamos a ir hacia eso, ¿verdad? Bueno, das pie a la próxima pregunta, es cómo surgió esta calculadora de los cuidados, cómo fue que la desarrollaron. Bueno, justamente lo que tienen las tareas de cuidado es que no se ven, ¿no? O sea, todo este trabajo que toma tantas horas, etcétera, en general es considerado, es invisible, ¿no? A por lo menos la mirada dominante. Obviamente que para quienes lo realizan, y esto hay cosas escritas desde principios del siglo XX, para quienes realizan esta tarea, se ve, sabemos cuánto tiempo, sabemos, capaz no lo cuantificamos, y acá un poco por eso también surge la calculadora, pero digamos, sabemos que hacemos estas tareas, pero en general las disciplinas tales como la economía, la política pública, los ojos del Estado, en general no se detuvieron demasiado, ¿sí?, sobre esta cuestión del uso del tiempo. Entonces, nosotras, comenzó, como les decía, la dirección a fines del 2019, en marzo del 2020, ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Sí? Se declara, digamos, que estamos en pandemia en Argentina, que el COVID es una pandemia, entonces ahí empezamos a trabajar en justamente visibilizar qué estaba pasando con el uso del tiempo, no simplemente por visibilizarlo o por marcarlo, sino sobre todo para que después pudieran surgir políticas públicas que tuvieran este factor en cuenta, ¿no? Entonces, lo que empezamos a tratar de visibilizar era la llamada crisis de los cuidados, ¿no? Que era esto de que, como las mujeres justamente tenían que destinar todavía más horas a las tareas domésticas y de cuidado con un desgaste mayor, porque todo lo que pasaba fuera de las casas pasó a ocurrir adentro de las casas, porque gran parte de las escuelas estaban cerradas, ¿no? Funcionaban, pero dentro del hogar. Eso implicaba más tareas para, en general, las mamás, que son las que los ayudan con las tareas de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, se sumaba a las tareas de siempre, ¿no?, la simultaneidad con el trabajo remunerado y no remunerado, y además dar clase, ¿no? Además enseñar a dividir, enseñar a multiplicar, todas estas cosas. Entonces ahí lo que hicimos fue un primer esfuerzo para visibilizar la cuestión del uso del tiempo, calculando la participación de estas tareas de cuidado en el PBI. Es decir, diciendo, bueno, si estas tareas estuvieran remuneradas, ¿qué proporción del PBI representarían? Y nos dio en aquel momento 15,9%. Ahora con la nueva encuesta de uso del tiempo, que estamos por publicar el informe, está en diseño, nos dio un porcentaje muy similar, 16,8, perdón, casi 17%, apenas menos de un punto de diferencia. Y entonces esto fue importante porque este 15,9 representaba más que el comercio, más que la industria, ¿sí?, más que las actividades que en general se consideran como el motor de la economía, y a partir de eso pudieron surgir muchas políticas tales como registradas, redoblar la inversión en infraestructura en cuidados, etcétera, etcétera. Pero, digamos, acá es donde empezó. Entonces, lo que veíamos era que necesitábamos una herramienta para que esto pudiera quedar todavía más claro, ¿no? Ya habíamos calculado la participación de los cuidados en el PBI, pero esto seguía sin estar en la agenda, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, lo que empezamos a trabajar junto con la OIT y junto con Wingu fue justamente en una herramienta que permitiera visibilizar y tener conciencia de las horas que insumen las tareas de cuidado y de cómo se distribuyen estas tareas y estas horas de manera lúdica, ¿no? Decíamos al principio, bueno, que sea algo que pueda servir para las familias, que yo te pueda pasar el link a vos, que se lo pueda pasar a mi marido y podamos comparar los resultados, ¿no? Entonces, a partir de esto empezamos a desarrollar esta herramienta que, si bien toma algunas cuestiones tales como las categorías, los lapsos de 15 minutos, etcétera, si quieren ahí pueden ingresar, es calculadora-del cuidado.argentina.gov.ar.
Entonces, que esto sirviera como una herramienta lúdica para trabajar con grupos de mujeres, para que las familias lo pudieran utilizar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, tuvo bastantes buenos resultados porque justamente desde que salió la herramienta, hubo más de 50.000 personas que lo usaron, con grandes sesgos, digamos, que la separan de lo que fue la encuesta de uso del tiempo del INDEC. No sé si querés, si avanzamos. Los datos, sí, ¿qué datos arroja la calculadora? Bueno, justamente acá lo que vemos es que hay una variación importante, por eso digo, ¿no? Al ser una muestra no representativa, por ejemplo, ¿no? En el INDEC tenemos una muestra representativa, digamos, más o menos conformada por, no sé si son 50 y 50 varones y mujeres, pero póngale que por ahí ponen que mujeres son un poquitito más. Bueno, acá lo usaron en más de un 85% mujeres, ¿sí? Mujeres donde además están sobrerepresentadas porque, claro, son también, en suma, es la gente que por ahí se interesa por lo que tiene para comunicar el Ministerio de Economía. Entonces, vemos que el rango etario de, por ejemplo, de 30 a 50 está sobrerepresentado, el AMBA está sobrerepresentado, digamos, o sea, más del 40% de los datos provienen del AMBA, y entonces lo que nos da con muchas cargas de, o sea, con más de un hijo, muchas personas con discapacidad, porque también piensen que hicimos muchas charlas donde justamente llevábamos esta herramienta y en general la gente que quiere hablar de esta cuestión es gente que lidia con las tareas de cuidado, digamos, permanentemente. Muchas trabajadoras de comedores comunitarios, de espacios comunitarios de cuidado, etcétera. Entonces, todo esto, un gran preámbulo para decirles que nos dio muchísimas más horas en promedio. Con la calculadora nos dio más de 10 horas, ¿sí?, que destinan las mujeres a cuidar. Por eso yo, en este sentido, me parece interesante pensar que una herramienta lúdica no es, digo, si bien es muy importante para concientizar y digo, para pensar también cómo usamos los datos, una herramienta lúdica no es una herramienta de recolección de datos, ¿sí? O sea, si no contamos con muestras que son representativas, etcétera, después hacer inferencias causales o generalizar a partir de eso, bueno, es complicado, tiene sus límites. De todos modos, sí nos puede hablar, además hay gente que por ahí comienza, si ustedes agarran la calculadora, puede ser que haya gente que empiece y que marque algunas cosas, pero no marque todas, o sea, que no sea exhaustiva, es decir, una herramienta lúdica tampoco reemplaza a un encuestador, y menos en una encuesta tan compleja como son las encuestas de uso del tiempo, que en general, además, ahí hay una diferencia también, porque las encuestas de uso del tiempo se hacen como por orden, ¿no? ¿Qué haces a tal hora? ¿Qué haces a tal otra? Y todo eso está por orden, y acá, si ustedes entran, van a ver que tienen todas las tareas y simplemente lo que tienen que hacer en la calculadora es marcar, ¿no? Pero, para mí lo interesante... Sí, perdón, ¿qué? Sí, a eso quería ir. Porque me había olvidado. Bueno, en base a esta calculadora, porque eso digo, ¿no? ¿Qué datos genera la calculadora? Nos dice, si ustedes lo utilizan, lo van a ver, lo que nos dice es cuántas horas dedicamos por mes a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas y qué salario obtendríamos si esas horas fueran remuneradas, multiplicándolo por el salario de las trabajadoras de casa particular por hora, ¿sí? Esto que por eso les digo, porque también es una herramienta lúdica, pero justamente no lo digo para bajarle el precio, porque eso me llevó otra cosa, porque eso llevó a la construcción de una herramienta estadística que sí la publica el INDEC y que sí tiene un efecto bastante significativo sobre la vida de especialmente de las mujeres a cargo de hogares monomarentales, como es el índice crianza, ¿no? Eso. Bueno, ¿qué es el índice crianza? El índice o canasta de crianza es una herramienta estadística que justamente lo que reporta todos los meses junto con la canasta básica total del INDEC, se publica todos los meses junto con la canasta básica total y nos dice cuál es el costo de criar un niño, una niña, ¿sí?, de acuerdo a distintos intervalos de edad. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cómo lo calcula? Bueno, hay una parte que tiene que ver con el consumo directo o de bienes y servicios, ¿sí?, que surge de la canasta básica total. Ustedes si miran la canasta básica total,
del INDEC, van a ver que hay unos coeficientes que se llaman coeficiente adulto equivalente, que lo que nos dicen son, digamos, las necesidades, digamos, en términos monetarios, teniendo en cuenta toda la canasta de un hogar, luz, gas, servicios, ya voy cerrando. Ese es un componente que tiene que ver entonces con el bienes y servicios, ¿verdad? Pero tiene también otro componente que lo que dice es este costo de oportunidad que pagan las mujeres por estar cuidando. Especialmente ¿qué mujeres? Las mujeres que están a cargo de hogares monomarentales. Estas son mujeres que son, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero hay 1.600.000 hogares en nuestro país que son monomarentales, quiere decir que están a cargo de una mujer y en los que viven niños y niñas y adolescentes. Y en estos hogares viven más de 3 millones de pibes y pibas. Y en estos hogares, en 3 de cada 5, la cuota alimentaria no se percibe en tiempo y forma. Y eso tiene muchas explicaciones, pero una explicación tiene que ver con que justamente los jueces, sobre todo a la hora de dictar los alimentos provisorios, no cuentan con un valor de referencia. Y en general, digamos, si toman, por ejemplo, otro valor, tal como la canasta básica total, tal como el salario mínimo vital y móvil, que era como lo que a veces y en algunos casos algunos jueces venían utilizando, estos valores justamente no consideran el costo de cuidados. No consideran el costo de cuidados. Entonces lo que nosotras hicimos fue agregar este componente que sí considera el costo de cuidados para justamente poder captar este costo de oportunidad que pagan las mujeres que están a cargo de los hogares monomarentales, que porque están cuidando y porque son las únicas responsables de algún modo o a cargo de proveer además los alimentos, no tienen el tiempo suficiente para poder trabajar, por ejemplo, en una jornada de 8 horas en un empleo formal. Algo que quizás para muchas de ustedes parece natural, para muchas y muchos, ¿no? Obvio, ¿no? Bueno, estas mujeres no lo pueden hacer justamente por la sobrecarga de tareas de cuidado. Entonces, una cosa fue llevando, o sea, me interesaba hacer la conexión entre lo que fue, por un lado, calcular la participación de los cuidados del PBI y ver qué pasaba con la discusión pública con eso. Por otro lado, llevarlo a la calculadora y, digamos, y que a nivel social pudiéramos empezar a ver esto de cómo el tiempo para nosotras también es dinero, ¿sí? O sea, no es solamente para las grandes multinacionales, o sea, no es solamente para los varones que el tiempo es dinero, para nosotras también el tiempo de cuidados es dinero. Y eso, bueno, lo pudimos llevar a una herramienta concreta que ya desde que se publicó la primera canasta de crianza en julio, ya hubo 20 fallos en 10 provincias del país, capacitamos a todos los jueces de la provincia de Buenos Aires, a todos los jueces de familia, y esperamos que sirva para seguir abriendo puertas y nada, y que se puedan cumplir los derechos de millones de niños y niñas, ¿no? Súper interesante. Bueno, nos están apurando. Muchísimas gracias, Sol. Gracias a vos. Gracias.